Hola, ¿cómo estáis? Mirad, vamos a seguir con el tema, que ya estamos terminando prácticamente el tema 3, que es el tema del átomo. Bien, lo último que vimos en el último vídeo fue esto, ¿no? Lo que era una fórmula química, ¿de acuerdo? Y esto está en la página 70. Lo que viene en la página 71 no es de las cosas más importantes que hay. Pero este tema, al final del tema, cuando ya sabes lo que es una fórmula química, tiene una especie de anexo. Ese anexo está al final del libro. Si que os vais al final del libro, en el final del libro es muy interesante. Y tenéis aquí una tabla periódica. La tabla periódica seguramente que ya sabéis que está en la página 160. ¿De acuerdo? Es esta tabla periódica. Mucho más grande la tabla periódica, ¿vale? La estuvimos repasando la última vez. Que la que tenéis en la agenda, vimos los elementos que hay que estudiarse, que también lo que hicimos fue copiarlos en la pizarra por grupos. Tenemos copiado los metales, luego copiaremos los no metales, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a hablar de la página 162. Aquí en la página 162 te vienen los símbolos de los elementos, pero aparte de los símbolos de los elementos, te viene un numerito. Ese número se le llama valencias o número de oxidación. Es un numerito que es determinado o específico para cada elemento. Por ejemplo, aquí tenéis que si me voy a los metales, pues tengo por ejemplo que el hidrógeno tiene un símbolo que es H, que ya lo deberíais de saber, y tiene una valencia o un número que es 1. El flúor también 1, pero después tenemos aquí varios elementos, como el cloro, bromo, yodo, que pueden tener diferentes números. Estos números habría que memorizarlos. Si no se memorizan este año, se van a memorizar el siguiente año. Yo lo que voy a hacer va a ser que este año no lo memoricéis. Este año lo que más me interesa es que sepáis los símbolos de los elementos químicos. Y que sepáis también dónde está colocado la tabla periódica. Es decir, más o menos por dónde están en la tabla periódica. Si están a la derecha, si está a la izquierda, si está en la tercera columna y en la tercera fila. Y esto, ¿de acuerdo? Esto ya os meteré yo tralla el próximo año en tercero, si os doy. Aquí tenéis abajo, ¿de acuerdo? Pues el nombre de algunos grupos de la tabla periódica. Los grupos son las columnas. Por ejemplo, la primera columna de la tabla periódica se llama alcalinos. Son los elementos alcalinos, que son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los alcalinos térreos son los de la segunda columna y todo esto. ¿De acuerdo? Eso no tenéis que estudiarlo ahora, ese numerito. Lo que sí tenemos que saber es esto. Mirad, lo importante es esto. Resulta que hay un montón de compuestos en la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Qué son los compuestos? Los compuestos son combinaciones de elementos químicos. Se combinan esos elementos químicos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esos son los compuestos. Y ahora, dentro de los compuestos hay dos tipos de compuestos. Los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué se diferencian los compuestos orgánicos e inorgánicos? Pues mirad, al principio pues empezaron a descubrirse, pues estoy hablando de hace ya pues cientos de años, ¿no? Se empezaron a descubrir compuestos químicos. Esos compuestos químicos sabemos que es pues la combinación, ¿no? Surgen de la combinación de dos o más elementos químicos. Por ejemplo, todo el mundo conoce o sabe que el agua es un compuesto químico. Al principio se pensaba que era un elemento, pero después se descubrió que el agua estaba hecha de dos cosas diferentes que estaban unidas. De hecho, hoy en día se sabe incluso la fórmula del agua. ¿Qué es la fórmula del agua? Pues se sabe, la fórmula de un compuesto es, o lo que nos representa principalmente es la proporción, primero, de qué está hecho ese compuesto, de qué elementos está hecho, en este caso de hidrógeno y de oxígeno, y después nos indica la proporción. Es decir, una fórmula podríamos decir que es la representación escrita de una molécula. Esto es una molécula porque, como ya os dije, pues son uniones de átomos. Eso, igual que se llama molécula, se puede llamar compuestos.
Y todas esas moléculas o todos esos compuestos primero se clasifican en dos grandes grupos. Los elementos, si os acordáis, se clasifican en dos grandes grupos, los elementos. Lo vamos a poner aquí para recordarlo. Que esto no es moco de pavo. Se clasifica en metales y no metales. ¿De acuerdo? Bien. Los compuestos se clasifican en compuestos inorgánicos y orgánicos. ¿Cuáles son los compuestos inorgánicos? Pues los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos que no pertenecen a ningún organismo vivo o que no han formado parte de un organismo vivo. Realmente eso es una definición que no estaría bien dicha porque como compuesto inorgánico tenemos el agua. Pero lo que ocurre fue que al principio lo que se descubrieron los primeros compuestos que se descubrieron fueron compuestos inorgánicos. Entonces, no es que se dijera, oye, que tengo unos compuestos descubiertos y se llaman inorgánicos. No. De forma general se llamaban compuestos. Entonces, los compuestos que se iban descubriendo, por ejemplo, el agua, los ácidos, ¿no? El amoníaco, las bases, eran compuestos. Pero después se descubrió que había otros compuestos que tenían unas propiedades totalmente diferentes. Y esos compuestos se descubrieron principalmente de sustancias que estaban vivas. Por ejemplo, de la orina o por ejemplo de la sangre o cosas así. Como venían de organismos vivos, pues a esos compuestos se llamaban compuestos o le pusieron el nombre de compuestos orgánicos. Parecía que esos compuestos orgánicos que se habían descubierto, como por ejemplo la urea, ¿no? Que es una sustancia que se obtiene en el metabolismo de las proteínas, que no tenéis que saberlo, pues parecía que eran muy pocas en comparación con los inorgánicos. Pero después, con el paso de los años, se vio que los compuestos orgánicos eran mucho más numerosos que los inorgánicos. Entonces se dijo, bueno, pues estos compuestos que hemos descubierto, que vienen muchos de compuestos naturales, de seres vivos, ¿no? De plantas y todo eso, le llamamos orgánicos. Y los otros, los que conocemos, como el agua, el amoníaco, ¿de acuerdo? El ácido clorhídrico, por ejemplo, la lejía, pues le vamos a llamar inorgánicos. Inorgánicos, ¿de acuerdo? Porque provienen de sustancias que no estaban vivas. Pues nosotros vamos a aprender a ponerle el nombre a todos esos compuestos inorgánicos. Es decir, yo puedo tener una fórmula, por ejemplo, CO2, por ejemplo, NO, por ejemplo, FeCl2. Pero ahora, a todos estos compuestos que yo tengo aquí hay que ponerle el nombre. Entonces a eso es lo que se dedica la formulación inorgánica, que es lo que tenéis en la página 162 en adelante. La formulación inorgánica, formular es poner una fórmula, es decir, poner esto, la representación escrita de una molécula o de un compuesto donde me indique de qué está hecho ese compuesto, de qué elementos está hecho y de cuántos hay de cada uno, cuántos átomos hay de cada uno. Eso es formular. Y después tengo que nombrarlos, igual que cada uno de nosotros pues tiene un nombre, ¿no? Y te nombro, o tú me nombras, ¿no? Miguel o Pedro, o quien sea, ¿no? Pues tenemos que ponerle un nombre a todo esto. Y de estos hay cientos y cientos y cientos de compuestos. Entonces, claro, al principio, cuando se empezaron a descubrir estas sustancias, pues se le ponían un nombre por prácticamente el nombre que le daba la gana a su descubridor. O un nombre que hacía referencia, por ejemplo, a cómo se había descubierto. Por ejemplo, el metano, por ejemplo, el amoníaco. Entonces, esos nombres son nombres que se conocen desde hace cientos de años. Pero ocurrió que el número de compuestos que se iban descubriendo y que se iban produciendo era tan grande que dijeron, oye, vamos a ponerle un nombre, pero que no sea el nombre que cada uno quiera, sino que tengamos un sistema para hacerle o para ponerle ese nombre. Y se acordó en ponerle una nomenclatura o utilizar una nomenclatura que se llama nomenclatura sistemática. Nomenclatura ya sabéis lo que es nombrar, ponerle el nombre a estas sustancias. Y se llama sistemática porque hay un sistema para ponerle el nombre. ¿De acuerdo? Bien, es igual que el sistema que hay pues para ponerle los apellidos a un chaval, ¿no? O una chica, ¿no?
Pues el primero el del padre y el segundo el de la madre. Bueno, pues eso es, ¿no? Pero luego se puede alterar, lo sabéis, ¿no? Bien, primero vamos a ver los grupos que tenemos de compuestos, ¿de acuerdo? Eso viene a la página 163. Vosotros vais a ver este año en la página 163, ¿de acuerdo? Compuestos binarios. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Pues los compuestos binarios son aquellos que están hechos solamente de dos elementos diferentes. Por ejemplo, un compuesto binario es el CO2. ¿Por qué es el CO2 un compuesto binario? Porque está hecho de dos elementos diferentes, el carbono y el oxígeno. El NO también está hecho de dos, como veis aquí, elementos diferentes, el nitrógeno y el oxígeno. El FeCl2 también. Pero este, por ejemplo, que hemos hecho, este no sería binario. ¿Por qué? Porque este, que lo voy a poner aquí, tiene tres elementos diferentes, tres átomos diferentes. Entonces esto no es binario. Estos sí que son binarios, porque tienen dos. ¿Vale? Pero estos de aquí son ternarios. Ternarios porque hay tres. ¿Ok? Bien, pues ahora, dentro de estos compuestos binarios, vamos a ver los grandes grupos que hay. Hay un grupo que se llama óxidos. Los óxidos son los que tienen oxígeno. Hidruros son los que tienen hidrógeno. Y las sales binarias son los que tienen un metal y un no metal. Pero ese no metal nunca es ni hidrógeno ni oxígeno. Los podemos clasificar así. Mirad. Compuestos binarios. Binarios. ¿De acuerdo? Ya la tengo. Abro una llave y pongo óxidos. ¿Qué es lo que tienen los óxidos? Pues tienen oxígeno más metal. O metal más oxígeno. Y otro tipo es, otro óxido puede ser el oxígeno, pero ahora lo que acompaña el oxígeno sea un no metal. ¿Vale? Pues mirad, siempre que se pone un compuesto de estos, de oxígeno y metal, siempre el metal va a la izquierda y el oxígeno va a la derecha. Estos numeritos ya os explicaré de dónde salen, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un óxido. ¿Por qué es un óxido? Porque yo me encuentro a la derecha el oxígeno. Esto de aquí, ¿es un óxido? Sí, porque me encuentro a la derecha el oxígeno. Pero ahora me fijo y digo, sí, esto es un óxido, el de arriba. Pero lo que tiene al lado el oxígeno es un metal, que es el aluminio. Entonces esto es un óxido metálico. ¿Vale? A los óxidos metálicos, para que lo sepáis, se le llaman óxidos básicos. Porque tienen las características de ser una base. Y este que tenéis aquí, que es el oxígeno, pero lo que tenéis al lado es un no metal, estos son la combinación del oxígeno más no metales, que se llama óxidos ácidos. ¿De acuerdo? Luego tengo un segundo grupo, aparte de los óxidos, que son los hidruros. Los hidruros es igual que el óxido, pero en vez de tener oxígeno, tengo hidrógeno. Por ejemplo, metal más hidrógeno. Entonces sería, por ejemplo, ¿qué te digo yo? FeH2. ¿Esto es un hidruro? Sí, porque tiene el hidrógeno a la derecha. ¿Esto es un óxido? Sí, porque tiene el oxígeno a la derecha. Esto es un hidruro metálico. Ahora puedo poner esto. Una combinación donde tenga el hidrógeno más el no metal. ¿Vale? Por ejemplo, un hidrógeno más no metal, pues el NH3. Tengo hidrógeno y al lado un no metal, que es el nitrógeno. Este compuesto, que esto sí que es uno de los que os tenéis que saber un poquito de memoria, se le llama amoníaco. ¿Por qué hay que sabérselo de memoria? Porque es un compuesto súper importante. Y el tercer tipo de compuestos se llaman las sales. Como estos son compuestos binarios, se le llaman sales binarias. ¿Vale? Entonces, las sales binarias son de dos tipos. O prácticamente aquí os pone neutras y volátiles. Pero yo los voy a poner prácticamente en el mismo grupo. Lo que tenéis que saber que una sal está hecha de un metal más no metal. Y ahora el no metal ni es oxígeno ni
es hidrógeno. Por ejemplo, siempre el metal se coloca, atención, a la izquierda y el no metal a la derecha. ¿Vale? Por ejemplo, NaCl. Es fácil de recordar porque si os fijáis en la tabla periódica, que ya la podéis ver, si esta es la forma de la tabla periódica, más o menos, sabéis que los no metales están aquí, no metales. Es decir, los no metales están a la derecha. Pues vosotros colocáis en el compuesto siempre el no metal, en este caso es el cloro, a la derecha. Y el metal, que siempre están aquí los metales, ¿vale? Lo colocáis a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ponerle el nombre a esto. Fijaros. Atención, os voy a explicar, porque hay varias formas de ponerle el nombre, pero yo os lo voy a explicar por la nomenclatura sistemática, que es la que ahora se tiene que utilizar. Ya os hablaré de lo que es la UPAD y todo eso, que estas son muchas cosas. Pero os voy a explicar cómo se hace esto, ¿vale? Imaginad que yo os pongo este compuesto. Vamos a ver. Un compuesto, por ejemplo, a ver que nos sirva este, Al2O3. Y le quiero poner el nombre. Primero, tienes que saber lo siguiente. Aquí usamos o utilizamos unos prefijos. Cuando aparece un 1, se le pone mono. Es el prefijo mono. Cuando aparece un 2, es di. Cuando aparece un 3, tri. Cuando aparece un 4, tetra. Cuando aparece un 5, penta. Ya no vamos a ver más, ¿vale? Entonces, fijaros, a la hora de ponerle el nombre, primero, os tenéis que fijar principalmente en qué tipo de compuesto es. ¿Qué tipo de compuesto es este? Pues como hemos visto anteriormente, es el oxígeno con un metal. Si está el oxígeno a la derecha, esto es un óxido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le ponemos el nombre? Pues fijaros, empezamos siempre, atención, no empezamos por la izquierda, empezamos por la derecha. Y me fijo en el número de átomos que tiene en este caso el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 3. Pues como tiene un 3, pongo tri. Ahora, ¿quién tiene esos 3 átomos? El oxígeno. Pues no se pone trioxígeno, se dice tri, y como esto es un óxido, se dice trióxido. ¿Vale? Y ahora trióxido se pone el D siempre. ¿Y ahora de qué es? Pues trióxido y ahora me encuentro un 2. Como tengo un 2 aquí, le pongo un di. De di, ¿qué elemento es Al? Aluminio. Pues este sería su nombre, el nombre de este compuesto sería el trióxido de dialuminio. Esto parece muy fácil, pero ojo, no es tan fácil cuando tengo elementos, ¿vale?, cuyos símbolos no conozco, como por ejemplo este. O si conozco, bueno, si lo sabéis de memoria, sí, porque Al se puede intuir que Al es aluminio. Pero Ag, ni de coña se puede intuir que Ag es plata, a no ser que supierais la raíz o de dónde viene la palabra plata. Lo que ya vimos, ¿vale? Que la plata pues viene, el símbolo Ag viene del nombre que tenía la plata en latín, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer este. Atención, aquí no hay nada. Cuando no hay nada es que hay un 1. Entonces, cuando hay un 1 se pone mono. Entonces sería mono óxido con 2 O. ¿Qué es lo que pasa cuando hay 1? Que cuando hay 1, las reglas te permiten quitar el mono. Es decir, lo puedes poner o no lo puedes poner. De las dos formas está bien. Yo voy a poner mono óxido para que veáis primero cómo van las 2 O. ¿De acuerdo? Pero como el mono te permite no ponerlo, porque casi siempre todo lo se tiende a simplificar lo máximo posible, en este caso se estaría bien decir monóxido y estaría bien decir óxido a secas. Y ahora, óxido, monóxido, como hemos dicho, de, ¿qué hay aquí? Un 2. Pues entonces sería de di, ¿y quién es Ag? Plata, de diplata. ¿Veis qué sencillo? Esto es muy fácil. Imaginad que os pongo este, Cl2 o 7. Vale, que aquí me he colado y, bueno, he puesto 5 penta, pero no he puesto 6 ni he puesto 7. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis, ¿vale? Por si queréis verlo en el libro, ¿vale? Esto lo tenéis aquí, en la página 165. ¿Vale? Aquí que enfoque bien. En la página 165, en la esquinita inferior derecha. 1, mono. No se escribe, suele omitirse, suele, ¿vale? Ahora está de moda no poner el mono.
2-di, 3-tri, 4-tetra, esto hay que sabérselo muy bien, 5-penta, 6-esa, que se puede escribir con H o sin H, aquí he escrito con H, 7-hecta, ya me informé yo, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues sería, como aparece un 7, os tenéis que estudiar solamente hasta 7. Sería hecta óxido de dicloro. Vale, vamos a hacerlo al contrario. Es decir, en vez de daros yo la fórmula y vosotros me ponéis el nombre, yo lo que voy a hacer es lo contrario. Es decir, os voy a dar el nombre y vosotros a partir del nombre me vais a poner la fórmula. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner aquí el dicloruro de este es que no lo hemos visto, olvidaros, ¿vale? He puesto aquí uno ahí que no hemos visto. Vale, vamos a hacer uno muy típico, el trióxido de dihierro. Entonces, mirad, trióxido de hierro, empiezo por aquí, por la derecha, y me encuentro que tengo un elemento que es el hierro. Entonces le pongo al hierro su símbolo, que es Fe. ¿Cuántos hierros hay? Pues 2. El di me indica que hay 2, pues le pongo un 2. Y ahora es trióxido de dihierro, por lo tanto, trióxido significa que tengo el oxígeno. Y ese oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? ¿Qué número hay? 3. Entonces sería O3. ¿Veis? Aquí empiezo también por la derecha. Igual que yo empezaba por la derecha a la hora de poner el nombre, también cuando me dan el nombre y yo quiero poner la fórmula, ¿vale? Esta fórmula, ¿vale? Pues lo hago, ¿vale? Por la derecha. Por ejemplo, vamos a hacer el feo. ¿Vale? Hacer el feo es otra cosa diferente. Por ejemplo, óxido de hierro. Aquí hay una cosa que no os he explicado antes, que es que cuando el elemento que no tiene el oxígeno, que no es el oxígeno, que es el hierro, tiene un 1, no se pone aquí de monohierro. ¿Vale? Se suele simplificar también. Entonces, óxido de hierro sería, como no me dicen nada aquí delante, no hay ningún prefijo, intuyo que lo que hay es 1. F y óxido, como tampoco hay nada, pues significa que óxidos de oxígeno, aunque hay solamente 1. Y nos quedamos con el feo. ¿Vale? Ese es el feo. ¿Cómo se hacen los demás? Pues mirad, pues igual, todo lo demás. Imaginar que yo lo que tengo aquí es hidrógeno. Pues entonces, en vez de decir hidrógeno, digo igual. ¿Cómo se nombra? Hidruro. Entonces sería hidruro o monhidruro de litio. Siempre acostumbraros siempre a poner los nombres de los elementos con mayúscula. ¿Vale? Por ejemplo, que me sale este. Venga, vamos a darle un poco de brío a esto. AuH3, pues sería siempre por la derecha, trihidruro de oro. Trihidruro de oro. ¿Vale? Bien. Pues eso es así, chicos. Otro, por ejemplo, vamos a ver. Otro que es un poquito más complejo. Vamos a ver. Si tengo una sal, voy a poner aquí una sal que es muy típica. Bueno, entonces fijaros. Ostri lo reconoce, dice un metal, plata. Un no metal, cloro. Ahora a la derecha no tenéis ni hidrógeno ni oxígeno, sino que tenéis un no metal, diferente al oxígeno y del hidrógeno. ¿Cómo le pongo yo el nombre a esto? Pues muy sencillo. ¿Esto qué es? Cloro. Pues siempre le pongo al final la terminación uro. Entonces sería, fijaros, si yo digo, bueno, es cloro, ¿no? Y ahora le pongo la terminación uro. Entonces sería clorouro. Y suena muy mal. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando yo tengo el nombre de un elemento y termina en vocal? Pues lo que se hace es que se quita esa vocal. Entonces se quita esa vocal y sería simplemente cloruro. Pero recordarlo, que tenéis aquí a la derecha algo que no es ni oxígeno ni hidrógeno. La terminación siempre en uro. Entonces sería cloruro. ¿Cloruro de quién?
cloruro de Ag. ¿Quién es la Ag? Plata. Genial. Imaginad que tenéis esto. CaF2. ¿Vale? Entonces, sería 2Di. Atención ahora. Este es F, que es flúor, pero flúor termina en R. Entonces, como no termina en vocal, no hay que quitarle nada. Entonces sería difluoruro. Entonces lo escribimos así. Flúor, y ahora, sin quitar nada, porque no termina en vocal, le añado uro. Entonces sería difluoruro, di de 2. Entonces sería difluoruro de Ca es calcio. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Esto es lo que hay. A ver, estoy mirando por aquí algunos que podéis hacer sencillamente, ¿vale? Por ejemplo, mirad. En la página 166, claro, esto lo puse el año pasado, por eso lo tengo marcado, pues hay unos ejercicios. Estos son todos óxidos, ¿lo veis? Esto quiero que me lo nombréis. Este quiero que lo hagáis. El ejercicio 6. ¿De acuerdo? El 6. Este de aquí ya os explicaré esto de los paréntesis. Que no es difícil lo de los paréntesis, ¿vale? Esto es otra nomenclatura, otra forma de nombrarlo. Pero yo quiero que me hagáis el 6, ¿vale? Como lo hemos hecho nosotros, con la nomenclatura sistemática. Recordad que la nomenclatura sistemática es la de mono, di, tri, todo eso. Por ejemplo, voy a hacer yo el primero. El primero sería, empiezo aquí, es un óxido, porque tengo el oxígeno a la derecha. Y como hay uno, pues pongo solamente óxido o monóxido. Monóxido de dilitio. Entonces, si veis que todavía no sabéis algún símbolo de los elementos, lo miráis en la tabla. Cu. Bueno, pues ahí lo dejo. ¿Quién es el Cu? Mn. Pues si no lo sabéis, Pb. Estos son metales muy importantes. ¿Vale? Pt, otra vez. Bueno, Pb aquí. Pt. ¿De acuerdo? Fijaros. Ojo, cuidado con porque el oxígeno está aquí. Entonces, ¿cómo sería? Difluoruro de oxígeno. ¿Lo veis? De aquí podéis hacer, mirar, intentar hacer. No. Los que tengan así con numeritos romanos, esto yo lo explico en la siguiente, ¿vale? Pues podéis hacer el dióxido de azufre, el diyoduro de trioxígeno, el dicloruro de oxígeno y el óxido de berilio. ¿De acuerdo? Entonces me hacéis el 6 y esto. ¿Vale? Y ya cuando nos veamos, pues yo ya lo veo si lo habéis hecho. Esto lo repasaré otra vez en clase. Y corregimos los ejercicios. Si no salen, bueno, pues no os preocupéis, que ya lo hacemos en clase. ¿Vale? Bueno. Hasta luego, chicos y chicas. Nos vemos. Adiós.